Ahí vamos. Son 4 o 5 filminas nomás que vamos a ver. Sí, este tema, como para si ustedes quieren después verlo, seguirlo, está desarrollado en el libro Duncan, en el libro que está publicado en el aula virtual, es el capítulo 5 al final, digamos, que es lo que es de líneas largas, digamos. Bueno, este gráfico, un gráfico muy clásico puesto en los libros, que muestra el comportamiento de la tensión para distintos estados de carga en una línea de transmisión de potencia. Lo que nosotros llamábamos la potencia natural, también se denomina, ¿no es cierto?, SIL, se la conoce como Surge Impedance Loading, que es la línea cargada sobre su impedancia característica para un estado de línea ideal, o sea, sin pérdidas. Entonces normalmente dice, bueno, cuando estamos alimentando un SIL, estamos alimentando una carga cuya impedancia es resistiva y es de igual valor que la potencia natural de la línea cuando despreciamos o sea que no tiene pérdida esa línea. Cuando estamos alimentando la línea bajo esas características, decimos que tenemos un perfil de tensión plano o una línea plana, porque no tiene caída de tensión a lo largo de la misma. Y el balance de potencias reactivas a lo largo de la línea está equilibrado. O sea, si decimos, bueno, que la energía, o mejor dicho, que la inductancia de la línea absorbe energía reactiva y el capacitor de la línea, o sea, la capacitancia genera energía reactiva, decimos que están en equilibrio permanentemente. O sea que la línea ni absorbe reactivo ni genera reactivo, porque hay una compensación natural. O sea, lo que genera el capacitor lo absorbe la bobina. Ingeniero, ahí Es el estaríamos viendo estado... ¿Cómo? valor eficaz de la tensión, estaríamos viendo ahí, en Sí, la sí, carga sí. SIL. Exacto, sí, 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 sí. Sí, valor tensión de la eficaz, es decir, a lo largo de la línea. Eh, Cuando nosotros vamos a alimentar una carga que está por debajo de la potencia natural, que sería la carga, yo estoy hablando y no estoy indicando nada. Discúlpenme la tontería, pero el frío me ha hecho que estaba con las manos cruzadas. A ver, Gerardo, ¿cuál es? No alcanzo a ver acá los editores para ver. Este creo que es. Yo estaba hablando El puntero lazo. yo estaba hablando sin activar el micrófono. Eh, Cuando estamos transmitiendo ahora en cierta potencia a través de una línea, y esa potencia que alimentamos está por debajo de la potencia natural de la línea, vamos a tener un perfil de tensión a lo largo de la línea que va a ser un crecimiento de la tensión a lo largo de la línea, en donde la tensión en el extremo receptor va a ser mayor que la tensión en el extremo suministro. Caso contrario pasa cuando estamos trabajando a un estado de funcionamiento. Acá la denomina de plena carga. Ya vamos a ver decir a plena carga en función del límite que tengamos de transmisión de la línea. Pero para ese estado de plena carga, la tensión va teniendo una depresión a lo largo de la línea, o sea, va bajando la tensión para tener el valor de tensión en el extremo receptor menor que la tensión en el extremo suministro. Y si estamos en un estado extremo de que la línea se encuentra cortocircuitada en el extremo receptor, vamos a tener que en ese mismo va a ser cero, o sea que la tensión va a caer a lo largo de la línea para que sea cero en el extremo receptor.
No hay mucho más. Bueno, sí, a lo mejor agregar que en este estado de vacío hay una preponderancia del efecto capacitivo de la línea sobre el efecto inductivo, o sea que estamos generando, por medio de la línea, más reactivo que lo que consume la inductancia de la línea. Entonces, eso se me traduce en un aumento de tensión en el extremo receptor. Mientras que cuando estamos con a plena carga, tenemos, ¿no es cierto?, una preponderancia del efecto inductivo de la línea, por lo tanto, absorbemos más reactivo que lo que genera el capacitor de la línea. Y por lo tanto, entonces tenemos una caída de tensión. ¿Eh? ¿Alguna duda? Vamos a ir a lo... No, ingeniero. Entonces, cuando recién decíamos que trabaja a plena carga, esto está relacionado con lo que serían los límites de carga de la línea. Y ya la línea, ¿no es cierto?, las tenemos que ver a través de 3 límites. Uno es el límite térmico. El límite térmico sería el que está dado por... cuando circula corriente, ¿no es cierto?, y dependiendo de su duración, estamos sometiendo al conductor a una elevación de temperatura. O sea, el I cuadrado R generado en el conductor me produce una elevación de temperatura con respecto al medio ambiente. Ahora, si el medio ambiente, o sea, también aumenta su temperatura, porque es decir, tenemos distintas temperaturas a lo largo del día, ese conductor también va a ver afectado su temperatura de una manera distinta que cuando estamos a lo mejor en una noche de invierno que está frío y ayuda a que no levante tanto la temperatura debido a la circulación de corriente. El viento también actúa, ¿no es cierto?, como un medio refrigerante del conductor. Y lo mismo con la superficie del conductor, según cómo se encuentra esa superficie, desde el punto de vista térmico, el comportamiento entre el medio externo y el medio interno, o sea que el propio conductor, también hace que haya una variabilidad, es decir, de cómo se produce ese cambio térmico en el conductor. Entonces, todos esos elementos que participan en la temperatura del conductor hacen que el conductor en algún momento tome una temperatura máxima admisible. ¿Y por qué es una temperatura máxima admisible? Porque, como ustedes saben, el conductor entre 2 apoyos tiene una distribución geométrica a lo largo del mismo, o sea, entre esos 2 apoyos, que produce un tipo, se denomina catenaria. ¿Ya lo han estado viendo eso en transmisión? Sí, ingeniero, lo estuvimos viendo. Bien. Esa catenaria hace que no sea una línea horizontal que une los 2 apoyos y por lo tanto se genera una panza en el conductor, el cual tiene una distancia en el centro del mismo, supongamos un terreno totalmente horizontal. En el centro de ese vano va a tener una panza, el conductor, que desde la línea horizontal que une los 2 puntos de apoyo hasta ese punto más bajo del conductor se denomina flecha. ¿Entiendes? Y desde ese punto donde el conductor tomó el valor inferior hasta el suelo se llama altura de la línea. Discúlpeme, a ver Gerardo, si me seguí un poquito porque tengo que tener una llamada de mi padre. Dale, Carlos, no hay problema. No, yo le iba justo a mencionar que a ver Sí, si papá. podemos poner silenciar. Estoy dando clase. ¿Es urgente? Ahí va. Bueno, yo justo le iba a comentar de que hay una tendencia ahora en la operación de los sistemas de potencia que tiene que ver con esto que le está comentando el ingeniero, de que el límite térmico de la línea puede variar por estas condiciones que son la temperatura ambiente, el viento, la radiación solar, se tiene en cuenta también.
Entonces, hay una tendencia operativa de que se llama, a lo mejor lo han escuchado nombrar, límite dinámico. Carlos, te silencié por las dudas. ¿Y qué sería el límite dinámico? Bueno, justamente las líneas vienen por catálogo con un límite máximo de corriente, pero calculado para unas ciertas condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? A 40 grados centígrados usted se fija en un catálogo y dice, bueno, esta es la corriente 700 amperes para un cable de 300/50. Bueno, entonces esa es la condición para la que se hizo el cálculo del conductor, pero cuando cambian las condiciones del ambiente, entonces cambia el límite. Y entonces en el sistema se empiezan a medir esas condiciones meteorológicas y nos permite a nosotros, todavía no lo tenemos implementado, pero por ejemplo Uruguay ya lo tiene implementado, durante ciertas condiciones favorables, como son las condiciones del invierno, ampliar la capacidad térmica o ampliar el límite de capacidad de corriente de la línea debido a las condiciones térmicas. Y básicamente la ecuación que gobierna eso es las condiciones meteorológicas y la altura libre mínima que va a estar, digamos, dada por las condiciones de temperatura en el conductor. Así que es muy interesante eso, digamos, que está comentando el ingeniero, porque es una tendencia que todavía no venía utilizándose, y debido al ingreso de mucha generación renovable, sobre todo, ha tenido que, digamos, verse esta propiedad de los conductores de ampliar su capacidad de transmisión debido a las condiciones meteorológicas. ¿Está silenciado, Carlos? Ah, sí, Ahí está. disculpa, no me vi. No sé si me estabas hablando. No, sí, sí, te decía que también me faltaba redondear un poquito el tema. ¿Por qué le llamamos límite térmico en definitiva? Porque hemos visto los factores que influyen en el aumento de temperatura de un conductor, pero ¿y qué nos interesa? ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que tenemos con que la temperatura aumente el conductor? Uno de ellos es que la flecha se haga tan grande que achique la altura del conductor con respecto al suelo. Y nosotros tenemos que respetar por normativas alturas libres mínimas en el conductor, por razones de seguridad, tanto de seguridad desde el punto de vista eléctrico como seguridad desde el punto de vista de físico. Entonces no tenemos que vencer, no tenemos que hacer que violemos esa altura libre mínima del conductor. Y el otro es que la temperatura hace que el conductor se dilate. O sea que a medida que va aumentando la temperatura, el conductor se va dilatando. Por eso es que al dilatarse, ¿no es cierto?, va bajando esa flecha y la altura libre se va reduciendo. Y va a llegar o sea, el comportamiento natural del conductor es que se dilate, pero cuando el conductor se enfría, vuelva a su estado anterior. O sea, que no se venza el límite de la elasticidad del conductor. Porque cuando solo vencemos ese límite, el conductor se va a dilatar y después cuando se enfría, no se va a contraer a su misma posición. Por lo tanto, el conductor va a quedar en un estado para el próximo calentamiento más bajo que lo que tiene que estar a determinada temperatura. Entonces ahora el proceso de hacerle elevar temperatura lo va a volver a dilatar y lo va a ir bajando cada vez más. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, no vencer el límite térmico por ese inconveniente que nos trae el comportamiento del conductor. Este límite, más de todo, actúa en lo que son las denominadas líneas cortas. Líneas cortas relacionadas a que transmitimos menores potencias y son de menores valores de tensión.
Eh, Luego tenemos lo que es el límite por caída de tensión, o sea, son las que normalmente este límite lo tenemos en cuenta en líneas de mediana longitud, en donde la relación de las tensiones entre los extremos tienen que mantenerse por arriba de el 0,95, o sea, que la tensión extremo receptor sea mayor o igual a 0,95 con respecto al extremo de suministro. O sea que es el segundo límite, el límite por caída de tensión. Y por último tenemos el límite de estabilidad de estado estacionario, que normalmente es el que tenemos que respetar en las líneas de larga longitud. Es un límite que ya lo vamos a ver, ahora aquí lo que nos estamos refiriendo con la estabilidad de estado estacionario, o sea, es el comportamiento que tiene la diferencia angular de las tensiones entre sus extremos. A ver si me acusa, ahí está. Acá está. A ver, el límite de estabilidad de estado estacionario. Esto lo vamos a ver con más detalle, esta fórmula, cuando veamos ahora el grupo que le toque dar lo que es transmisión, o mejor dicho, flujo de potencia. Hay una introducción que es lo que es la transmisión de potencia en líneas radiales. Cuando hacemos una simplificación del estudio en las líneas de la potencia máxima a transmitir, la misma nos queda expresado de esta manera. O sea, más que decir la potencia máxima a transmitir, nos queda que la potencia activa que vamos a transmitir entre dos extremos de la línea viene dada por el producto de la tensión al extremo receptor por la tensión al extremo suministro sobre la reactancia que une los dos extremos de la línea, o sea, la reactancia longitudinal de la línea, por el seno de delta, siendo delta el ángulo de desfasaje entre las dos tensiones extremas. Cuando... Ingeniero, Sí. esa fórmula no es parecida a la que se usa para la potencia activa en las máquinas, o sea, en los motores, no los motores, los Bien. generadores síncronos. Ahí lo vamos a llevar a eso. Pero en definitiva, este comportamiento es el seno de delta siendo delta el desfasaje entre las dos tensiones extremas. B sub R y B sub S son los módulos de tensión en los dos extremos, y X la reactancia que une esas dos tensiones, que es la reactancia longitudinal. Esta expresión, al ser una función de un seno, tiene este comportamiento. Si vemos, ¿no es cierto?, la potencia en función del ángulo delta, tiene este comportamiento. En donde, cuando delta sea igual a 90 grados, va a ser este punto. Y nos vamos a encontrar con la potencia máxima. Porque en ese caso, el seno de delta va a ser igual a 1. Ahora bien, hay una deducción para determinar la potencia en función también del ángulo y del SIL, o sea, de la potencia natural de la línea, que viene dada por esta expresión, o sea, es la tensión de suministro por unidad, por la tensión en el receptor por unidad, por el SIL en vatios, o sea, por la potencia natural, por el seno de delta, sobre el seno de 2pi por la longitud de la línea, sobre la longitud de onda de la línea. Eso ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico que ha preparado Gerardo. Este ángulo de 90 grados significa que si yo tengo, o sea, a mayor delta, voy a tener una potencia menor. ¿Y a qué lo puedo asemejar a esto? Y ahí viene, ¿no es cierto?, un poco la aclaración a tu consulta, Chicarelli. El delta, si yo analizo
el extremo receptor, o sea, donde estoy alimentando la carga, y hacia el otro lado tomo como suministro algún punto de generación en donde hay conectadas máquinas síncronas, yo voy a tener un ángulo de desfasaje delta entre la tensión del extremo receptor y el eje de potencia de la máquina síncrona. O sea, ustedes lo estaban viendo antes, lo veían como el ángulo, en la máquina síncrona lo llamaban ángulo de carga, ¿puede ser? Claro, era como el desfasaje entre el rotor y el estator cuando el generador Claro, sí, pero ¿cómo lo llamaban? delta también creo. Sí, me parece que era de él, ¿verdad? No, no, sí, delta sí, pero el nombre que le daban a ese ángulo. Yo normalmente lo manejo como el ángulo de carga de la máquina. ¿Por qué? Porque para yo poder entregar mayor potencia activa, ese ángulo tiene que ser cada vez más grande. Cuando ese ángulo es cero, no estoy entregando potencia activa. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, entiendo. ¿Eh? En definitiva, es el ángulo entre la fuerza electromotriz generado por el rotor y la fuerza electromotriz de la reacción de inducido. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, ingeniero. ese ángulo delta, ahora, en vez de ser entre la fuerza electromotriz de la reacción de inducido contra la fuerza electromotriz del polo inductor, que es mi punto de referencia, va a ser el ángulo entre la barra del extremo receptor con respecto a esa FEM del polo inductor. Ya incluye todo el desfasaje completo. Y ese ángulo en la transmisión de potencia es un ángulo práctico que se usa en un valor aproximadamente de 40, 45, 48 grados. No más que eso. Se toma ese ángulo de él. Mientras que para la transmisión de potencia entre dos extremos de una línea larga, se suele usar 30, 35 grados. El valor típico de transmisión de potencia en función del ángulo. Esto es lo que se conoce como límite de estabilidad de estado estacionario. O sea, el máximo sería 90 grados, pero el práctico, como le dije, cuando analizando los dos extremos de línea, 35 grados. Analizando ya el sistema, no más de 45 grados. Límite práctico. Otro gráfico también muy visto en los libros de sistema de potencia, que es el de capacidad de carga de las líneas. Habíamos visto que esta era la fórmula de la potencia máxima, para cuando el seno de delta era igual a 0. Seno de delta, perdón, igual a 1. En función de la tensión de suministro por unidad, tensión de observación en unidad y el SIL. Esto se interpreta que manteniendo una relación B sub R sobre B sub S mayor a 0,95, vamos a tener límites de teórico de estabilidad que corresponden a esta función, en donde vemos en ordenada valores de potencia natural por unidad, y en abscisa vemos, ¿no es cierto?, la longitud de línea en kilómetros. Y abajo tenemos lo que es el límite práctico de carga de la línea y el límite térmico. Este límite térmico tiene preponderancia en lo que son las líneas de corta longitud. O sea que hasta aproximadamente 80, 90 kilómetros, las líneas van a basar su límite de transporte de potencia en el límite térmico.
A medida que va aumentando la longitud de la línea, empieza a tener preponderancia el límite teórico de estabilidad en estado estacionario, que es el que vimos recién. Pero se toma valores prácticos de la línea. Esos valores prácticos se determinan con, ahí ya vamos a ver los casos prácticos que preparó Gerardo, a dónde llegan esos valores prácticos. Pero vemos que para una línea de 300 kilómetros de longitud, su valor como límite teórico de estabilidad en estado estacionario ronda aproximadamente los 2,7 SIL. O sea que estamos por debajo del límite térmico, porque si no podríamos perder la estabilidad del sistema, o sea, de la máquina que está alimentando esa línea. A medida que crece la longitud, va disminuyendo el límite teórico de estabilidad. La condición de límite práctico, digamos, son que la tensión en el extremo receptor sea mayor o igual a 0,95, el módulo de tensión, y el ángulo esté entre 30 y 35, o por debajo de 30. Esas serían las condiciones que nos llevan a nosotros a un límite práctico de capacidad de la línea. Bien. En este caso, para ese gráfico está hecho para una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Ya después lo vamos a ver la diferencia que tomamos con el caso de estudio del práctico, digamos. Bueno, y el otro problema que tenemos es que tenemos que mantener esto, ¿cierto? La relación entre B sub R y B sub S. Y hay distintas técnicas de compensación reactiva que se denominan, que el objetivo es regular la tensión y aumentar la capacidad de transmisión. Porque nosotros a medida que, ¿no es cierto?, vamos aumentando potencia a alimentar, vamos disminuyendo su capacidad debido, ¿no es cierto?, que va disminuyendo la tensión en algún extremo. Mejor dicho, en el extremo receptor. Entonces existen, ¿no es cierto?, como elementos para compensar el reactivo, que en definitiva es el que toma preponderancia cuando estamos por debajo de la potencia natural o por arriba. Si nosotros estamos alimentando una carga por debajo de la potencia natural, ¿qué problemas tenemos con respecto a la tensión? ¿Qué les parece? ¿En dónde? Exacto. Manteniendo constante el extremo transmisor, vamos a tener un aumento de tensión cuando estamos alimentando una carga por debajo de la potencia natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regular tensión. ¿A través de qué? De lo que se conoce como compensación reactiva. Y nosotros, si estamos por debajo de la potencia natural y nos aumenta la tensión, quiere decir que tenemos un efecto ¿de qué tipo? Preponderante. Capacitivo. Entonces ahí es donde viene la instalación o puesta en servicio en esos determinados estados de carga de los reactores de derivación, que se conectan entre fase y tierra, reactores en derivación a los fines de compensar las corrientes capacitivas que existen entre fase y tierra. Ahora, si estamos en el otro caso, cuando estamos alimentando por arriba de la potencia natural, tenemos más vale preponderancia de caída de tensión en el extremo receptor. Entonces, ¿por qué? Porque hay un efecto inductivo preponderante sobre el capacitivo de la línea. Entonces, una de las maneras que se utiliza a los fines de compensar el reactivo ese de la línea es instalando capacitores. Capacitores serie y capacitores de derivación. Con los capacitores serie lo que estamos haciendo, ¿qué efecto estamos logrando en la línea? ¿Cómo lo ven ustedes? Se modifican, hay caída de tensión ahí en el condensador. Hay caída de tensión en el condensador. Si ya tenemos caída de tensión porque tenemos una carga más grande que la
que la natural, encima tenemos más caída de tensión, vamos a tener más caída de tensión en el extremo receptor. Es por otro lado la óptica de cómo ver el efecto del capacitor en serie con la línea. ¿No era que generaba el reactivo que requería el inductor para compensar, digamos? Sí, genera el reactivo, pero no en serie. Me produce otro efecto en serie. Y me disminuye la reactancia inductiva. Claro, exactamente. O sea, Que no es que negativa. me disminuya la reactancia inductiva, me disminuye la reactancia serie, Sí, porque la reactancia de la impedancia serie está conformada ahora por una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, que están en serie, pero son de signo contrario. Por lo tanto, la reactancia de la impedancia serie se ve disminuida. Es lo mismo que decir que yo lo que he hecho es haber acortado la línea. También lo puedo ver de ese punto de vista. sí, Entonces yo le claramente. pongo capacitores serie a los fines de disminuir la impedancia longitudinal de la línea. Se suele usar un porcentaje de cuánto se compensa la línea y que suele oscilar en el 60-70% de compensación serie. Ahora también viene lo que es la compensación derivación a través de capacitores. Esto sí tiene relación a lo que mencionó Ávila. ¿Qué estamos haciendo conectando capacitores en derivación? Generar la energía reactiva que me está consumiendo la bobina. Claro, Potencia o sea, inductiva. estamos poniendo más capacitores en paralelo. O sea, ¿recuerda cuando yo les decía que la línea en definitiva era una sucesión de capacitores puestos en paralelo una a continuación del otro? Y bueno, lo que estoy haciendo con un capacitor en derivación es poniendo otro capacitor más, otra capacitancia más. Entonces, aumentando el efecto capacitivo de la línea, el cual había dejado de tener preponderancia porque estamos alimentando una carga en el extremo receptor mayor que su potencia natural. Y después vienen los compensadores estáticos de Bars y los condensadores síncronos. Los compensadores estáticos de Bars son basados en la electrónica de potencia, que es decir, ha avanzado tanto en los últimos tiempos, en donde son unos elementos que permiten, a través de inductores y capacitores, controlar el reactivo necesario que le haga falta inyectar en la línea o absorber de la línea. O sea que cuando la línea está trabajando en forma descargada, estos compensadores estáticos van a conectar reactores a los fines, ¿no es cierto?, de absorber ese reactivo sobrante. Y cuando esté trabajando por arriba de la potencia natural, va a conectar condensadores para compensar las caídas de tensión. Y por último, los condensadores síncronos, que en definitiva son generadores síncronos en donde no tienen carga activa que alimentar, sino que solamente manejamos lo que sería la excitación del campo a los fines, ¿no es cierto?, de entregar reactivo o absorber reactivo. No hacemos entrega de potencia activa a través de estos condensadores síncronos, que son generadores síncronos trabajando solamente como generador o absorbedor de reactivo. Sí. Los reactores son bobinas. A las bobinas se les llama reactores. Hay distintos tipos de composición de esas bobinas, ¿no es cierto?, de la construcción física, y que se utilizan para conectar una bobina en paralelo
con los capacitores propios que genera la línea, a los fines de disminuir el efecto capacitivo de la línea. Actores o inductores también. Claro. Claro, sí, también se los llama inductores, sí. Exacto. Bueno, vamos a ver los casos prácticos. Si no hay alguna consulta, los casos prácticos. Vamos a tratar de todo lo que explicó el ingeniero, adaptarlo al ejercicio que ya veníamos trabajando, al 6.1 de la guía de trabajo práctico, y tratando de modelarlo en PowerWord para ver qué resultado nos tira. Entonces, a ver, voy a compartir yo pantalla. La pantalla. Bueno, ahí están viendo. A ver si presento, ya van a dejar de ver. Bien, ¿sigue viendo la pantalla? Sí. Se ve la Filmina 6.1 y Sí, las perfecto. curvas. Bien. Bueno, la última clase habíamos llegado acá, digamos, basado en el ejercicio 6.1, nosotros lo habíamos considerado esta línea como ideal, ¿sí? Entonces le habíamos calculado la impedancia característica de esta línea sin resistencia. Y habíamos obtenido que su potencia natural era 116,83 megas. Y ahí estuvimos jugando con el PowerWord, modelando esta línea, si quieren lo podemos volver a ver, en donde se representaba las características que mostraba el ingeniero en la primera filmina, digamos, en vacío, con carga SIL, con plena carga. Bueno, no llegamos a ver cortocircuito porque ahí ya el sistema no converge. Vamos a verlo. Vamos a ver si se abre acá. Esto tiene dos pantallas. No, se abre en la otra. Bien. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, están viendo ahí el PowerWord, ¿no? Bien. Habíamos obtenido, yo voy a sacar este y lo voy a poner de este lado. Bien, ahí están las dos cosas juntas. Habíamos obtenido los 116,8 megas, que era la potencia natural, la potencia SIL que le dice el Duncan. Eso, ¿cómo lo podemos ver? Que la línea estaba representada con sus valores de reactancia capacitiva y reactancia inductiva, y nosotros salíamos con tensión de 220 del suministro y llegábamos con tensión de 220 en el receptor. ¿Sí? No cambiaba la tensión, no había ni caída ni elevación de tensión. Y a su vez podemos ver que en los extremos de la línea teníamos 0 megabar tanto en el suministro como en el receptor. O sea, no entra ni sale nada de la línea en reactivo. Eso quiere decir que todo el reactivo que se genera en la reactancia capacitiva de la línea se consume en la reactancia inductiva. Bueno, si nosotros nos vamos a la condición del vacío, deberíamos entonces descargar la línea, ¿sí? Entonces cuando empezamos a descargar la línea, nosotros empezamos a ver que la tensión, permaneciendo la tensión en el suministro fija, ¿sí? 220, la tensión en el receptor empieza a subir. ¿Sí? Que sería esta condición. Si lo hiciéramos en el vacío, directamente abriríamos la carga y nos llegaríamos a la tensión máxima de ese caso. ¿Sí? Bien. Vamos por el otro lado, entonces.
117. Bueno, ahí ya estamos pasándonos. Perdón, yo no llegué a la conclusión. Cuando está en vacío, acá vemos que todo el reactivo capacitivo de la línea que está generando por el efecto Ferranti, ¿sí?, lo está consumiendo, está ingresando en la barra del suministro, ¿sí? En este caso lo está consumiendo este generador, ¿sí? Bien, la cargamos de vuelta de línea y la cargamos lo que sería plena carga. Entonces, cuando vamos a plena carga, nosotros vemos que la tensión en el receptor empieza a caer. Si nos fuéramos al extremo del cortocircuito, entonces en esta barra sería tensión cero. Bien. Se puede ver cómo va cambiando el ángulo, profe, ahí en la barra. Exacto. Y esa es una condición que después vemos en este caso, ¿sí? Cuando nosotros estamos tratando de detectar este límite de capacidad práctica de la línea, nosotros decimos, bueno, de acuerdo a esta figura que tenemos en el Duncan, si bien es para una línea de 60 Hz, a los 380 kilómetros, que es la longitud del caso práctico, supuestamente en 1,25 de la potencia natural, nosotros tendríamos nuestra capacidad práctica de carga de la línea. Entonces, bueno, ya sabemos que 116 era nuestra potencia natural, ¿sí? Si hacemos 1,25 a 116 nos da 146. A 146 supuestamente, de acuerdo al gráfico, estaría la capacidad práctica de carga. Esto en el Duncan está calculado numéricamente, ¿no? Acá lo hicimos más práctico porque, bueno, no, tampoco llegué a hacerlo el desarrollo matemático. Entonces, vamos subiendo, ¿ven? Ya que los grados en el lado del receptor está llegando a 30, ¿sí? Y estamos acercándonos a ese límite de capacidad práctica, y a su vez que la tensión en el extremo receptor se acaba de pasar de la condición de límite de tensión, digamos, si bien no es el límite práctico de tensión, ¿sí? Porque no es un límite de operación de la línea. El 0,95, ustedes, en este caso, la línea es de 220 kilovolts. Como habíamos mencionado, de 132 a 220 tiene las barras, tensiones más o menos 5%. ¿Sí? Y eso es lo que está indicando esto, digamos. Acá acabamos con 140 megas, acabamos de pasarnos el límite de tensión, digamos. Entonces, ahí les decía que en 140 está el límite. Bueno, en este caso está un poquito ahí nomás, 138. Y en 152 estaría el límite del ángulo. Ahí está. ¿Sí? En 152 megas se pasa al límite del ángulo de 35 grados, que también es un límite práctico. ¿Por qué? Porque no es que los 35 grados nosotros, digamos, pasando los 35 grados no vamos a poder transmitir potencia o va a tener inestabilidad alguna máquina. La inestabilidad estática es la que mostraba el ingeniero de los 90 grados. ¿Sí? En este caso es un límite práctico porque con la condición de 35 grados nosotros nos ponemos en un lado, digamos, desde un punto de vista conservativo, en el límite de la estabilidad transitoria. ¿Sí? Que ahora también lo vamos a tratar con otro ejemplo de verlo, digamos. Entonces, digamos, con esto vemos que el caso práctico que nosotros estudiamos... Gerardo, Sí.
No, me parece, así voy a explicar muy rápidamente, decirlo, el concepto de estabilidad transitoria. La estabilidad estacionaria, es decir, teniendo en cuenta pequeños aumentos de la demanda, cuando llegamos a 90 grados sería la potencia máxima, pero ante pequeños aumentos de demanda es como decir, bueno, no va a variar la frecuencia y la máquina se va a ir acomodando lo que entrega de potencia de acuerdo a lo que la demanda me vaya pidiendo. Pero más de 90 grados no puedo porque decir mayor ángulo me va a significar menos potencia. Por lo tanto, no puedo mayor de 90 grados. Ahora, esos 35 grados que dice Gerardo, me deja un margen en que si viene una variación brusca de la demanda y que me aumenta el ángulo delta, puede llegar a pasar que se vaya más allá de 90 grados, pero tiene que tener capacidad de reacción de volver a equilibrarse en algún punto por debajo de los 90 grados. Son movimientos muy rápidos de la máquina que no alcanzan a actuar los controladores, por lo tanto, decir, naturalmente se tiene que la máquina mantener el sincronismo contra el sistema. Lo logra por su propia capacidad de mantener ese estado transitorio, mantenerse en sincronismo. Lo vamos a ver cuando veamos estabilidad de máquinas, este concepto. Pero por lo menos para entender ahora la diferencia entre estabilidad estacionaria y estabilidad transitoria, tener una idea de esto. Sí, Gerardo. Bueno, digamos, hasta ahí nosotros en forma práctica pudimos ver los límites de estabilidad de tensión, digamos, o límite práctico de estabilidad de ángulo y de tensión. El límite que mencionaba el ingeniero de estabilidad estacionaria, digamos, lo tengo que presentar porque si no voy a hacer así. Tenía el objetivo de presentarlo por eso. Yo lo calculé para el caso de estudio de esta forma. Siempre considerando que la línea es una línea ideal, calculé el coeficiente de propagación, que en este caso como no tiene resistencia, solamente va a quedar el coeficiente se me borró, coeficiente de, no es atenuación, el otro es el coeficiente Constante de fase. la constante de fase, por eso pues no me salió, porque es constante. Bien, la constante de fase. Entonces, la constante de fase, en el caso ideal, nos da la longitud de la onda, ¿sí? Que en este caso es un poquito superior al caso cuando la línea tenía la condición de real de la resistencia, digamos. La impedancia característica ya la habíamos calculado, ¿sí? Y la potencia natural ya la habíamos calculado. Con todo esto, nosotros podemos utilizar la fórmula que veíamos recién con el ingeniero, en donde decíamos que es la tensión en el suministro por unidad, la tensión en el receptor por unidad. Eso también a lo mejor un concepto que le está faltando, pero ¿Qué toma ahí disculpe, ingeniero, para Sí. calcular la unidad? ¿Qué toma como referencia, como base? Bien, a eso llegaba. Los valores por unidad toman como referencia la tensión nominal. Entonces, por ejemplo, si acá decimos que en el suministro tenemos 220 kilovolts y la tensión nominal es 220, entonces el valor por unidad va a ser 1. Si tenemos, bueno, mayor sea el valor de la tensión, va a ser 1.05, y si es menor a 220, 0,95. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos 194 kilovolts y la tensión por unidad es 0,89. Entonces, en esta fórmula nosotros evaluamos la tensión en el suministro por unidad, la tensión en el receptor por unidad, la potencia natural
y me está faltando el seno del ángulo. Ah, no, perdón, el seno de 2pi por la longitud sobre la longitud de onda. Si ponemos los datos del ejercicio, son 116,83, la potencia natural que habíamos calculado, seno 2pi por 380, la longitud de la línea, 5.916 era la longitud de onda, y eso nos da que estas aproximadamente serían 2,54, perdón, de la potencia natural, ¿sí? Sacamos afuera la potencia natural. 2,5 de la potencia natural. Si nosotros nos fijamos, y eso nos da 297 megas. Si nos vamos nosotros al gráfico, vemos que para la línea de 380, el límite de estabilidad de estado estacionario sería alrededor de los 2,5, ¿sí? De potencia natural, los 2,5 sí. Hay que tener presente que esto está hecho para una línea de 60 Hz y acá justamente la longitud de onda cambia con la frecuencia. Entonces, sigue siendo el gráfico correspondiente a nuestra línea. Si nosotros esto lo tratáramos de simular en el sistema, si nos fuéramos a tratar de alimentar una demanda de 297, no vamos a llegar porque el flujo de potencia no permite llegar a 90 grados, pero vamos a ver, lo que voy a hacer va a ser ampliar esto para ir ampliando la cantidad de potencia con... Bien, bueno, ya me pasé. Vamos para atrás. Ahí estoy reseteando el flujo. Bueno, hasta ahí converge. Vamos a mover de a poco. Van a ver que el flujo deja de converger cuando el ángulo llega a 45 grados. ¿Sí? Ahí va, 40. Ahí va. Cuando se pase 45 grados, el flujo deja de converger. Nosotros podríamos llegar a los 297 y, digamos, si llegáramos a los 297 veríamos los 90 grados entre barra y barra. Sí. Permíteme una acotación. No, quisiera preguntarle a los jóvenes, cuando vos decís el flujo deja de converger, ¿todos entienden eso? ¿O cómo lo No, entienden? ingeniero, yo no. Bien. ¿Quién es yo? Pero eso yo no entendí eso. Bien. ¿Alguien más no lo entiende? ¿O todos los demás lo entienden? Y le hacemos una aclaración a Perezotti. No, yo también, ingeniero. No. Yo tampoco. Bueno, pregunten. No se queden con eso. Es decir, están escuchando lo estoy escuchando el ingeniero, que dice que converge el flujo, que deja de converger y no preguntan. No van a entender nada y va a quedar como que el ingeniero habló al vicio. Él, yo, y creemos de que entienden algo. No, lo que pasa es que sí, nos estamos adelantando sin darnos cuenta a un tema que va a venir posterior, que es el flujo de potencia. Entonces, los términos que utilizamos nosotros para explicar esto, claro, a lo mejor a ustedes los despista un poco y no lo interpretan. Y es natural que no lo interpreten, porque lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando veamos el tema puntualmente. Pero justo que estamos viendo la transmisión de potencia en líneas largas, está buenísimo para hacer estos casos prácticos. Pero lamentablemente utilizamos términos que lo vamos a... Sí, es cierto, uno está tan de acostumbrado manera, a manejar, a trabajar en este tema que lo hace naturalmente. Claro, de cualquier manera, ustedes no me pueden decir que no saben lo que es converger un flujo si han hecho cálculo numérico con el doctor Baschetti.
¿Le suena algo de esto? Que allá, en su momento, cuando lo vieron con el doctor Baschetti, me imagino, debe haber sido un mundo para ustedes. Miren, yo los voy a acercar a lo que es esto, mostrándole simplemente, a ver dónde lo dice, a ver si lo leen ahí. Gauss-Seidel. Y si no, no lo dice, pero dice Los Newton. métodos de Gauss. Claro. Esos Son métodos, iterativos. Claro. bien, bien, esos eran métodos iterativos. Era porque tenían ustedes creada un sistema de ecuaciones para determinar, ¿no es cierto?, el comportamiento de una función, en donde ese sistema de ecuaciones no le permitía, tenían en definitiva más, así redondeándolo, más incógnita que ecuaciones. Entonces se valían de los métodos iterativos, que eran métodos de aproximaciones sucesivas. O sea, que iban llegando a un determinado valor de la función cuando el método era convergente. Entonces el ingeniero lo que está diciendo que el flujo converge porque hay una solución. Si no hubiese una solución, quiere decir que el flujo, o sea, mejor dicho, la solución matemática diverge. El método matemático hace una divergencia. No me estoy arrimando a la solución. Entonces, cuando el ingeniero dice converge flujo, es porque está resolviendo ese simulador todo lo que es toda la matemática que hay atrás, Las iteraciones. por medio de los métodos estos iterativos, están convergiendo en el cálculo. Entonces se dice converge el flujo. Cuando recién pasa el blackout, es que dejó de converger el flujo. ¿Hay alguna de las variables dentro del sistema que se salen fuera de rango y no puede resolver el método iterativo hacia una convergencia? Más o menos, ¿lo entienden? Sí, consulta. ¿Eso significa Sí. que no hay flujo o que no hay una solución para esa ecuación? No, no hay una solución para esa No hay una ecuación solución. con las condiciones dadas del sistema para ese funcionamiento. O sea, seguramente puede llegar a estar pasando que en algún cálculo a lo mejor me está dando una división por cero dentro de los cálculos iterativos que está haciendo. Digo una división por cero como puede llegar a ser otra indeterminación que no se puede determinar cuál es el valor que para esa iteración. Exacto. ¿Estamos? Sí, Gerardo. Adelante. No, a ver, ya lo vamos a ver en el flujo de potencia, pero por lo general en los casos de flujo no convergen, o sea, divergen, porque hay una tensión muy baja en el sistema, ¿no? Eso es lo que yo, por lo menos, se deduce de cuando uno estudia flujo de potencia. Pero en este caso, nosotros podríamos hacer el caso de corregir la tensión. Ahí estoy corrigiendo la tensión con el generador, ¿sí? Estoy aumentando la excitación, ¿sí? Por eso, ¿ve cómo crece la tensión? Ahí justo estoy llegando a la potencia natural, por eso lo hice. Bueno, voy aumentando, y eso a mí me permitiría aumentar la potencia, ¿sí? Yo podría aumentar la potencia acá y vería otra vez cómo aumenta el ángulo. Y podría llegar el caso, vamos a seguir aumentando la tensión, acá tengo 1 por 1,07 por unidad, ¿sí?, de tensión en el extremo receptor, para tratar de llegar a los 297. El problema está cuando llega
a los 45 grados. Ve que ahí, ¿qué dice el sistema? Dice que hubo un blackout. ¿Sí? Hay que reiniciar la simulación. El problema se da cuando supera los 45 grados, que no me permite la resolución del flujo hacerlo con más de 45 grados. Por lo tanto, no les puedo mostrar este caso de los 297 megas. Bien. ¿Qué es lo otro? A ver si lo tengo por acá. Cuando le decimos con el ingeniero del caso de la estabilidad transitoria, ¿sí? Que ya les comentaba el ingeniero de que, a ver, la estabilidad estacionaria es cuando de a poco el generador va aumentando el ángulo y llega a 90, que es su máxima transferencia de potencia, y más allá de 90 no puede transmitir potencia, es inestable. ¿Sí? Esa es la curva de potencia, de ángulo y potencia que mostraba el ingeniero. Ahora, mucho más adelante en la materia vamos a ver que esos 90 grados en realidad están justamente cuando el sistema es estacionario, ¿sí? Cuando las variaciones son pequeñas, pero cuando las variaciones son grandes, ¿sí? Cuando hay una perturbación en el sistema, nosotros podemos encontrar el generador varía su ángulo porque se mueve y ese ángulo de 90 lo supera. Lo supera y no se hace inestable, no necesariamente se hace inestable. ¿Sí? Entonces entramos en las condiciones de estabilidad transitoria. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque la línea, como le decía el ingeniero, tiene un límite de estabilidad estacionaria, pero también tiene un límite de estabilidad transitoria, que no son el mismo límite de potencia. ¿Sí? Entonces, todos estos son límites que uno tiene que evaluar cuando estudia un sistema de potencia, tiene que evaluar el sistema para ver cuál es realmente la potencia por la cual no debo permitir superar la línea. A ver, este es el caso de, lo vamos a ver mucho más adelante, pero nos sirve para explicar esto. Acá hay un generador, acá hay un transformador y tenemos dos líneas. ¿Sí? No son iguales, simplemente están modeladas porque, digamos, se simularon en el software como reactancia. Si yo las abro van a ver que el modelo solamente es una reactancia, ¿sí? No tiene ni resistencia ni susceptancia. Y no son necesariamente iguales, esta es 0,2 de reactancia y estos son dos tramos dividido por una subestación intermedia que es 0,10 y 0,20. ¿A qué llevamos todo esto? Y acá, bueno, tenemos una barra infinita, que ya vamos a ver el concepto de barra infinita, pero básicamente es una barra que no puede ser perturbada por la condición del sistema, digamos. A ver, se lo ejemplifico como para un sistema de 132, una barra de 500, de una barra de mayor potencia, porque es un sistema mucho más grande, en donde ese sistema mayor puede sostener toda la potencia activa o reactiva que demanda el sistema inferior y su módulo de tensión y ángulo de tensión no van a ser perturbados. Básicamente así rápido, después lo explicaremos bien cuando llegue su momento. Tenemos un generador en contra de una barra infinita que no puede ser perturbada. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver? Cómo se mueve este generador, ¿sí? El ángulo de este generador, cuando tiene un generador que tiene la capacidad infinita para absorber o entregar toda la potencia que necesite este generador. Y como este ángulo no se mueve, está fijo, vamos a ver cómo se mueve este con respecto a este otro. Bueno, vamos a simular ahí. Este generador está entregando 100 megas a través de estas dos líneas. ¿Sí? Lo paro y le voy a hacer una simulación transitoria, de estabilidad transitoria. Esperen un tiempito.
acá están las condiciones del sistema, yo lo que simplemente le hago es abrirle estas dos barras, estas dos líneas, perdón, se las abro al tiempo de 1 segundo. Bueno, después llega el momento de explicar todos los parámetros. Ahí estamos viendo que el generador de este extremo empieza la excursión del ángulo. Acá lo que yo estoy graficando es el ángulo del rotor, ¿sí? Para ustedes es el ángulo de la tensión en la barra 1. Entonces, ahí están viendo lo que les mencionaba yo de que el ángulo de esa barra de ese generador superó los 140 grados, pero tiene la capacidad de estabilizarse, digamos. Si nosotros lo viéramos en el tiempo, esto va a estabilizarse. Lo que pasa es que como no tenemos, el sistema es ideal, solamente está modelado con reactancia inductiva, no tenemos resistencia, entonces no estamos viendo un decrecimiento, eso en realidad debería de crecer, digamos. Siempre no va a ser no hay un amortiguamiento de un esta amortiguamiento. oscilación a un punto nuevo de equilibrio, pero sí está oscilando alrededor de un punto de equilibrio. Exacto. El punto de equilibrio va a ser el punto medio de esa amplitud de onda. Bueno, y esto sigue hasta los 5 segundos. ¿Está relacionado con las oscilaciones pendulares En este caso, sí. En este caso, sí. Bien. Esas oscilaciones pendulares, en este caso que es ideal al no haber resistencia, serían inconcebibles de que existieran en la máquina, ¿no? Claro. Sí. ¿No es cierto? Esto es porque está mostrando gráficamente un caso ideal, pero tiene que llegar, o el generador se estabiliza en un nuevo punto de sincronismo o sale de sincronismo. O sea, o el ángulo se dispara. Bien. Son las dos alternativas que hay. A ver, lo que le quería mostrar es que ese generador, aportando 100 megas a través de estas dos líneas, si una de esas líneas se abre, el generador es estable, más allá que sea oscilatorio permanente, porque es una condición ideal. Si nosotros tuviéramos resistencia en el sistema, nosotros veríamos que esto se amortiguaría y volvería a su condición inicial. Pero básicamente, para que ustedes lo entiendan, es estable la máquina. La máquina va a conservar la estabilidad. Bien, ahora vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Y le vamos a hacer generar 5 megas más. ¿Sí? Ahí le puse que genere 5 megas más. Bien. Simulo la corrida de flujo. Lo paro y vuelvo a generar la estabilidad transitoria. Bueno, vamos de nuevo. Las condiciones de falla son las mismas. Se va a abrir la línea, pero en este caso, ya ven que el generador no es estable. ¿Sí? Fíjense en el ángulo, el valor del ángulo. Miren el ángulo. Sigue creciendo. ¿Sí? Estos son 5 segundos. Va llegando los 2 segundos y sigue creciendo. Esto crece indefinidamente. ¿Y qué nos dice esto? Básicamente de que, a ver, si en la condición anterior, transportando 100 megas, generando 100 megas y transportando por esta línea, la condición era que transportaba 60 por la línea de arriba y 40 por la línea de abajo, porque no son exactamente iguales. Quiere decir que
yo no puedo permitir que por la línea de abajo se transporte más de 40 megas, porque en el caso de que se me abra esa línea, la máquina me va a ser inestable. Eso es el concepto que quiero llegar. Y es el concepto de, digamos, estabilidad transitoria de la línea. Hay líneas, como por ejemplo esta, en donde yo tengo que limitar su capacidad de transmisión porque la apertura de ella me produciría una inestabilidad en una máquina del sistema. Acá lo estamos viendo muy simple, dos líneas, un generador, pero cuando estamos trabajando en un sistema anillado, una línea me puede no necesariamente hacer inestable la máquina que tiene, como en este caso, al pie de la barra, digamos. Claro, asociado a la barra. Asociado a la barra. Entonces, me puede hacer inestable otra máquina del sistema, ¿sí? Que está más alejada. Pero básicamente el concepto es el mismo. A lo mejor yo tengo que estudiar todas las líneas y hacer esta simulación de cómo sería si esa línea se abre y ver que todas las máquinas del sistema sean estables, digamos. Y si alguna, Claro, línea, o sea, si alguna máquina es inestable... Ante un Sí. escenario de funcionamiento del sistema, se realiza una falla sobre una determinada línea y la apertura, y se analizan, ¿no es cierto?, todos los generadores del sistema, cómo es el comportamiento del ángulo. Habrá generadores que mantienen la estabilidad y otros que no. O todos la mantienen, no tienen inconveniente. Pero eso es lo que se conoce como el estudio de estabilidad de la máquina. Quería mostrárselo, aunque si bien es medio avanzado para lo que estamos viendo, pero es asociado al caso del límite de una línea, digamos. Claro, porque a lo mejor la línea esa podía llevar 100 megas, desde el punto de vista del límite térmico y desde el punto de vista de Exacto. calidad de tensión. Pero va a estar limitada a que si lleva 100 megas y hay una falla, sale la línea, el generador sale de servicio. Y ahí sí ya nos quedamos sin transmitir nada, por más que tengamos la otra línea de servicio. Chicarelli lo veo como que no está conforme. Tiene una gana de preguntar algo, pero no sabe qué. No, sí se entiende, ingeniero. El año pasado algo Yo mismo. sé que vos después te vas, lo madurás y decís, no, acá esto no lo entiendo. Y como te dije, me gusta que sea así. No, como les decíamos, a lo mejor es medio avanzado y esto lo volvemos a repetir después cuando estudiamos estabilidad, pero es interesante, aunque sea que lo vean ahora, para que lo asocien con el límite de la línea. Porque si yo se lo digo Sí, a sí, pues, alguien, en definitiva, es toda una integración esto. Se va integrando todo, o sea, lo vamos a ver sueltos los temas, pero lo tenemos que ir integrando. ahora Lo que quédense con dice, ese concepto nada más, de que la línea tiene tres límites. Un lo que límite, dice Gerardo, a fin de año, cuando hagamos los que tengan posibilidad de llegar para ver la aprobación directa, lo que es ¿cómo que le llamamos? La evaluación integradora, sí. va todo esto. O sea, empezamos a mezclar conceptos de distintas unidades temáticas, a ver cómo se interrelacionan entre sí. Entonces yo creo que es importante lo que ha hecho Gerardo de ir integrando distintos conceptos de unidades temáticas, para verlo, ¿no es cierto?, al sistema de potencia eléctrico en un todo. Bueno, hasta ahí teníamos programado para ver hoy. Ya mañana tenemos el grupo de transmisión en corriente continua. ¿Están los jóvenes que mañana dan? Sí, ingeniero. Acá estamos. Bueno, ¿están preparados para mañana entonces? Así es. Sí, Bueno. Estamos entonces. Mañana vamos a ver lo que es transmisión en corriente continua. Si no hay dudas, nos vemos mañana. Sí, Sí. Maximiliano. Sí. Lunes teórico, el martes práctico.
No, lo voy a definir el domingo a la noche, según cómo salga River contra Boca. Hermoso. A Agostina a lo mejor no le gusta el fútbol, pero ella se va a tener las consecuencias del partido River Boca. ¿Quién tendría No, que ganar no, para que esté de buen humor? son de conceptos muy cortos, preguntas de verdadero o falso, cosas muy concretas. No les vamos a pedir en la parte teórica desarrollos de conceptos, es decir, muy profundos y que sean muy extensos, porque después también se hace difícil corregirlo. O sea, yo entiendo perfectamente que ustedes tienen una forma de expresarse distinta a la forma de interpretación mía. Y eso es natural. Como yo cuando yo me expreso, hay otro que me interpreta distinto a lo que yo quise expresar. O en un primer momento no hay un acuerdo del que exprese y del que interpreta. Y es natural. Entonces, esa instancia la dejamos para cuando tengamos, decir, posibilidad de hacerlo a través de un diálogo, de poder expresar conceptos más extensos que un parcial, bajo estas características, ¿no? No sé si te va aclarando algo de cómo es el parcial de esa manera, Maximiliano. Qué sé yo, una pregunta. En el cálculo de los parámetros eléctricos, el radio ficticio se utiliza a los fines de eliminar el efecto de distribución de corriente en el conductor, de eliminar la rugosidad del conductor, o a los fines de que sea una reactancia inductiva constante a lo largo de toda la línea. Igual, tendrás que elegir alguna de las opciones. Entonces puede haber elegir opciones entre opciones múltiples, hacer verdadero o falso una diferencia notable entre dos conceptos, de ese tipo. O exprese en 5 palabras por qué se eleva la tensión en el extremo de una línea, en vacío. O cómo se denomina el efecto por elevar tensión en vacío de una línea. Entonces van a ser preguntas cortas o de opciones múltiples o de verdadero o falso. O a lo mejor unir, decir, concepto entre dos conjuntos, decir, bueno, ¿cómo se unen esta palabra con un concepto? Esta palabra, bueno, de esa manera. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, será hasta mañana. Bueno. Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, nos vemos. Chao. Mañana. Buenas noches. Sí, fíjense. El práctico. Gerardo. El Bueno. práctico es líneas cortas, medias y largas. No incluye. No va a ese tipo de- efecto valor. Bueno, Buenas noches. Ya, buenas noches.